la amnistía, ¿qué fue lo que ocurrió? Muy sencillo, también los del otro bando se libraron de ser acusados. ¿Y sabes qué? Muchos de ellos están en el Congreso de El Salvador ganando $10,000 al mes, viviendo en la mejor colonia del país porque el escalón ya valió, ahora hay otra mejor, viviendo en casas de $1 millón. ¿Quiere el procurador abrir ese caso, David Morales? Pues que lo abra para todos. Y si no me equivoco, hasta el presidente de la República de El Salvador que está en este momento tiene cola que le pisen. El caso de Monseñor Romero fue el primer caso ilustrativo de los asesinatos de los escuadrones de la muerte que organizó la ultraderecha y sectores del ejército en ser estudiados por la Comisión de la Verdad. Ahora bien, escucha bien lo que dice, escuadrones de la muerte. Ambos bandos tenían escuadrones de la muerte. ¿Y sabes cuál era el que usaba la guerrilla? Se llamaba la Mano Blanca. Déjame explicarte cómo nacieron escuadrones de la muerte en El Salvador en lo que se refiere al ejército. Pedro, vamos a mencionar un nombre ficticio, Pedro tenía un negocio. Supongamos tenía una tienda, un minimarket, un supermercado. Un día la guerrilla llega y le pone una bomba y vuela el edificio. Pedro decide obtener préstamos en el banco para reconstruir lo que fue destruido, valga la redundancia, y decide continuar con el negocio, continúa abierto. 2 meses más tarde la guerrilla le vuelve a poner otra bomba, vuelve a construirlo de nuevo, vuelven a hacerle un tercer atentado. Entonces él y todos los dueños de negocios del pueblo deciden reunirse y dicen, ya estamos cansados, tenemos que hacer algo. Porque la táctica de la guerrilla no solamente es volar puentes, destruir torres de energía eléctrica, ametrallar autobuses llenos de pasajeros, sino también destruir negocios. Porque cuando ellos dicen paros laborales, no va a haber circulación de autobuses, no iba a haber, los negocios deben de estar cerrados. Señores, la gente tiene que vivir de algo. Porque tú, como guerrillero, te parabas en una carretera con un fusil M16 o un AK-47, hacías un retén y le decías a la gente, esto es un impuesto de guerra. Eso no era impuesto de guerra, era un robo. Entonces los dueños de negocios decían, ya estamos hartos. ¿Y sabes qué hacían? Se iban a una base militar y hablaban con el comandante de la base. Te voy a poner el ejemplo en la 3ª Brigada de Infantería, que era en la ciudad del estado de San Miguel. El coronel se reunía con todos los negociantes y él les preguntaba, ¿en qué les puedo servir? ¿Sabes qué? Ya estamos hartos de que nos estén destruyendo nuestros negocios. Necesitamos protección. ¿Y qué hacía el coronel? Ok, me van a pagar. ¿Y qué hacía el coronel? Buscaba los mejores soldados que él tenía y creaba un grupo. Pero el coronel daba una orden y decía, vamos a hacer esto. Ustedes se van a encargar de vigilar quiénes hacen los atentados, pero no los capturen. Investiguen dónde se reúnen, qué hacen, quiénes son sus familias. ¿Cómo colocan las bombas? ¿Dónde las consiguen? ¿Quiénes son los jefes? Ustedes van a andar vestidos de civil. Y una vez que tengan toda la información, nos volvemos a reunir y yo después les doy la siguiente orden.
Pero la orden que el coronel daba decía, vamos a cortar desde la raíz el problema. ¿Y en qué consistía? En eliminar a todos. O sea, si él vivía en una familia, pues lo siento mucho, todos se eliminaban. Esa era la guerra de El Salvador. Pero la guerrilla tenía sus propios escuadrones de la muerte. Y déjame explicarte cómo funcionaba. Ellos, si tú tenías un amigo en el ejército, te mataban. Si tú tenías un familiar en el ejército, te mataban. Esos eran los escuadrones de la muerte del FMLN. Entonces no me vengan que ninguno de los que solo el ejército tenía eso, o la ultraderecha. Para mí la ultraderecha era, ¿sabes quiénes eran? La Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, porque ellos, para poder ingresar ahí, tenías que tener mínimo 9º grado. En el ejército habían soldados, la mayoría no sabía leer y escribir. Y los que habían entrado en los grupos paramilitares, como la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional, estaban preparados y ellos sabían lo que le tiraban. Esos fueron los que abusaron, esos fueron los que torturaron, esos fueron los que secuestraron y mataron gente. ¿Y sabes qué era lo más triste? Que el mismo pueblo estuvo involucrado. ¿Y cómo? Si tú tenías a tu vecino y tu gallina se metía al otro lado del vecino, ¿sabes qué hacía él? Le informaba al ejército o a la policía de que tú colaborabas con la guerrilla. ¿Y qué hacía el ejército o las policías? Te iba a sacar a medianoche, te llevaba al basurero y te pegaba un tiro en la cabeza. O le informaba a la guerrilla, ¿sabes qué? Ese tiene familiares en el ejército. Llegaban, te sacaban a las 2 de la mañana y aparecía muerto. Esa era la guerra de El Salvador. La teoría que yo tengo con referente al Monseñor Romero, el Monseñor Romero estaba en contra de la guerra. Coronel Domingo Monterrosa Barrios fue asesinado. Para mí fue asesinado. Él también quería parar la guerra. Porque sabía que estaba destruyendo al país. Entre más rápido terminara la guerra iba a haber paz. Pero él murió. A él lo mataron. Algo que no había comentado, para tu información, yo fui uno de los primeros que recogió el cadáver del coronel Domingo Monterrosa Barrios. ¿Qué hizo la guerrilla? 3 días de duelo nacional porque lo matamos. Ellos nunca lo mataron. Jamás. Eso fue un trabajo interno también. Porque muchos oficiales no querían que esa guerra terminara. ¿Sabes por qué? Porque El Salvador estaba recibiendo $2 millones diarios en ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Coronel Domingo Monterrosa Barrios se graduó en la Escuela Militar de West Point. Él ya no quería una guerra. Sabía que mucha gente estaba muriendo de ambos bandos. El Monseñor Romero también quería parar esa guerra. ¿Y sabes cuál es la teoría que yo tengo? Que el Monseñor Romero no lo mató la ultraderecha, sino que haber sido el mismo FMLN. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo se iba a levantar el pueblo. Pero el pueblo ya estaba cansado y no cayó en ese juego. Pero qué lástima, porque ambos bandos manipularon al pueblo. Y más que ahora me viene a enterar que la guerra de El Salvador fue planificada y ejecutada aquí en la ciudad de Santa María, California. Y ya estoy investigando quiénes fueron los que la crearon, ¿ok? Y me van a dar la lista de las personas. Y cuando te des cuenta te vas a sorprender quiénes fueron. Esa guerra de 12 años le costó al gobierno de El Salvador $3,000 millones. En aquella época. Te garantizo que ahorita debemos unos $18,000 millones. ¿Cuándo vamos a pagar esa deuda al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuándo? Y aquellos que están a favor del FMLN, que lucharon en el FMLN, ¿recuerdas que te prometió el FMLN, tus comandantes, que iban a liberar al país?
y que ibas a tener un mejor empleo, ibas a vivir bien. Ambos bandos, todos los que prestaron servicio militar y los que estuvieron combatiendo en el FMLN, ¿sabes qué está ocurriendo en El Salvador? Se están muriendo de hambre. Si es que ya no se metieron en las pandillas. Un soldado retirado, $100 al mes por haber luchado por la patria. Ese es el resultado de esa guerra. Y a ti, excombatientes del FMLN, tus jefes están en el Congreso. Fíjate lo importante. Deben de haber dos representantes por cada estado. Hay 14 estados en el país. Multiplícalo por 2, son 28, ¿no? 28 representantes. ¿Sabes cuántos hay en el Congreso ahorita? 120. No sé de dónde salieron 60 estados más. 120, que el 90% o el 80% de ellos son exguerrilleros, comandantes, que están ganando $10,000 al mes y el pueblo muriéndose de hambre. Sí, tú que prestaste el servicio con el FMLN, te estás muriendo de hambre y ellos están viviendo bien. En pocas palabras, también se burlaron de ti. Ambos bandos planificaron las operaciones de la guerra de El Salvador en Santa María, California. Ese es el resultado de un juego en el que caímos. Y voy a hablar con este doctor y ya me dijo, Marco, te voy a dar la lista de las personas que planearon la guerra de El Salvador. Ahora bien, David Morales, procurador de derechos humanos de El Salvador, exige que el caso sea reabierto jurídicamente. Ok, si lo van a abrir, que sea para todos. No solamente el caso de Monseñor Romero, el de las monjas, que fueron guardias nacionales, que violaron y mataron, los que mataron a los jesuitas en la universidad también. Y si esos que asesinaron están muertos, que se vayan detrás de la familia, porque ellos son responsables también. El caso de Romero fue el primer caso ilustrativo de los asesinatos de los escuadrones de la muerte que organizó la ultraderecha y sectores del ejército en ser estudiado por la Comisión de la Verdad. ¿Y por qué no estudiaron y investigaron también al FMLN? Él tiene cola que le pisan también. Que incluyó juristas de renombre como el estadounidense Thomas Bergenthal. La comisión presidida por el expresidente colombiano Belisario Betancourt dio a conocer en marzo de 1993, o sea, un año después que se firmó la paz, el llamado Informe de la Verdad, que respecto al magnicidio de Romero concluyó que el ex mayor Roberto Dawinson dio la orden de asesinar al arzobispo e instruyó a los miembros de su entorno que actuaron como escuadrón de la muerte para que organizaran y supervisaran la ejecución del asesinato. ¿Tú crees que él fue? ¿Que haya asesinado a Monseñor Romero? Si ese era idiota, igual que el presidente que tuvimos aquí en el gobierno. ¿Él pudo haber orquestado eso? No. Fue alguien más arriba. Pero como el hombre ya está muerto y no se puede defender, como dice el dicho, hay que hacer leña de un árbol caído. La comisión, ahora se concluyó que los ex capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron una participación activa en la planificación del asesinato, así como Fernando Sagrera y Mario Molina. Antonio Amado Garay, motorista de Saravia, fue quien condujo al francotirador a la capilla de la Divina Providencia, donde Romero oficiaba una misa de difuntos para la familia Pinto. En la Eucaristía estaba el obispo, cuando el francotirador le disparó una bala calibre 22 explosiva que le destrozó el corazón. Fíjate lo interesante, hablan de un francotirador. Para empezar, un francotirador camina solo.
se mueve solo.